compatriotas. La verdad que es muy difícil tratar de entender por qué un gobierno que debe buscar la paz social, la unidad nacional, la integridad y el respeto a las instituciones, hace todo lo contrario. Fíjense lo que ha pasado recientemente en Brasil. En Brasil, miles de personas toman las entidades, las instituciones más importantes del país, recupera Lula. ¿Y qué es lo que habla Lula? Lula habla básicamente de un tema de hacer respetar la institucionalidad porque le preocupa que exista conflictos y va a ver la forma como apagar los conflictos. En un caso será aplicando la ley, en otros casos será viendo la forma de solucionar los orígenes del conflicto. Santa Cruz estaba demasiado tranquila, inclusive a partir de la firma de la promulgación de la ley que generaba el censo del 2024. Sin embargo, si ustedes dirán, ¿qué pasó hace 11 días para que de pronto secuestren al gobernador del principal departamento de Santa Cruz y tienda a convulsionar el país? Y además, ¿por qué atentar en contra de la estabilidad, en contra de la tranquilidad pública, que quizás es uno de los mayores elementos que cuales pueda dar un Estado para dar tranquilidad y lo que se llama certidumbre en materia económica para que el aparato productivo pueda despegar, para que podamos empezar el año 2023 con tranquilidad, planificando, trabajando en función de recuperar el tiempo perdido en la pandemia, en los días de paro, etcétera, etcétera, y hacer además que el departamento más importante del país siga produciendo. Y lo que complica mucho más es que hace todo lo contrario, genera violencia, genera convulsión, genera incertidumbre, busca el enfrentamiento, genera más división nacional y lo que es peor, afecta al departamento productivo. Contrariamente al ineficaz, porque en Santa Cruz lo que funciona es un mecanismo de mercado, un mecanismo altamente eficiente, productivo, obviamente manejado por manos privadas, en contra de lo que se define el modelo económico social comunitario productivo, que se supone que es el modelo que maneja el gobierno nacional desde hace 17 años y que de productivo no ha tenido absolutamente nada, de comunitario quizás porque las comunidades indígenas se robaron 600 millones de dólares y de social no hemos visto, más allá de obras inútiles construidas en lugares inhóspitos que al final más bien volvieron en contra de lo que implica la seguridad de la ciudadanía porque los coliseos están cayendo, una simple nevada y se caen y matan a los propios comunarios. Entonces no se ve en realidad qué es lo que ha significado el modelo económico comunitario productivo boliviano. ¿Qué es el aparato? ¿Qué significa el aparato cruceño produciendo en su real dimensión con seguridad jurídica en su actividad propia? Implica cifras muy importantes para el país. Fíjense cuánto significa. El 32% del Producto Interno Bruto genera Santa Cruz. El 76% de los alimentos que se consumen en Bolivia lo genera el aparato productivo cruceño. O sea, es casi el que le da la totalidad de la seguridad alimentaria al país. El 33% de las exportaciones totales, el 33%. El 75% de las exportaciones no tradicionales, especialmente aquellas que están vinculadas con el complejo productivo soyero, y el 87% de las producciones agroexportaciones. O sea, es un departamento, uno solo, de los 9, que más actividad productiva positiva genera para el país y sin embargo es el que recibe todo lo contrario. O sea, todos los mecanismos necesarios que realiza el Estado están en función de paralizar ese aparato productivo que tiene una gran capacidad de acción. Pero veamos en contraparte cómo anda el gobierno, cómo anda la economía del gobierno. A mi criterio, obviamente, hay que hacer ajustes fiscales, hay que ver la forma de
de revisar su modelo, porque su modelo económico está totalmente agotado. Y además, yo creo que jamás hubo este modelo económico, simplemente fue un modelo de nombre. Siempre se siguió con el 21060 y con algunas políticas populistas nada más. ¿Qué es lo que significa, fíjense, queridos compatriotas, el tema de las cifras vinculadas al Estado? De un tiempo a esta parte, los ingresos por hidrocarburos bajaron de 5.000 millones que se generaron en el año 2014 en el año 2021 a 2.200 millones. ¿Cuánto cayó el ingreso por la venta del gas, de hidrocarburos a la Argentina y al Brasil? Cayeron aproximadamente en 2.800 millones de dólares. Luego ha habido una subida en lo que implica el consumo interno respecto al combustible, lo que hace que ahora tengamos una balanza en cuanto referente a combustibles totalmente negativa. O sea, más compramos de lo que vendemos. O sea, más compramos gasolina, diésel, que lo que nosotros vendemos en gas. Lo que se ha constituido esto en una balanza totalmente negativa, de tal forma que no existe ni siquiera la misma cantidad, que lo mismo que compramos vendemos. No, ahora gastamos más en comprar en hidrocarburos. En un momento determinado nos hicieron creer que nuestro país era un potencial hidrocarburífero, pero sin embargo, dense en cuenta, no es así. Las cosas son a la inversa. Ahora dependemos de otros mercados y de otros países para poder suministrar nuestros propios combustibles. Ahora, el otro tema es que seguimos viendo el tema de combustible. Fíjense, la Argentina, teníamos un convenio con la Argentina para seguirle vendiendo gas hasta el año 2026. La Argentina ya ha indicado que va a comprar hasta el año 2024, teniendo en cuenta que ellos tienen un complejo inmenso, un descubrimiento inmenso en Vaca Muerta, y eso ha hecho de que definitivamente Argentina nos vaya a comprar hasta el próximo año gas, y se acabó la relación vinculada al gas con la Argentina. No se sabe qué va a pasar con ese gasoducto. Si seguimos viendo los datos y los números del gobierno, vemos que se han sustituido los ingresos decrecientes por deuda externa e interna, y la capacidad del endeudamiento está al límite entre el 81 y el 84% del Producto Interno Bruto. Ahora, no tenemos la capacidad de endeudamiento. Tenemos una baja calidad crediticia en el país si se considera el fracaso que se ha dado a partir de la última colocación de los bonos soberanos en los mercados de capitales. Nadie ha querido comprar los bonos de capitales, o sea, muy poca percepción, y por tanto tenemos muy mala calificación crediticia. La baja posibilidad de conseguir más recursos externos en la medida que nos cerramos más, en la medida que queremos parecernos a Venezuela, Nicaragua, eso genera mayor inseguridad jurídica tanto en el plano internacional como en el plano nacional. Entonces, nuestra condición de país endeudado, con cada vez menos ingresos por exportaciones de gas y con cargas crecientes por las importaciones de combustibles, ya que además esos combustibles son subsidiados, lo que hace que se complique más el tema. La disminución constante de las reservas internacionales netas, que en el 2022 significaron ya a 885 millones de dólares, implica precisamente que ha bajado justo por la compra de carburantes a otros países, ya que nosotros tenemos que traer carburantes de otros países y encima subsidiarlos. O sea, la situación está muy compleja. Quizás esa sea una de las causas por la cual trata de distraer la temática económica y la perspectiva económica con una convulsión social, que es lo que busca aparentemente el gobierno nacional. No hemos tocado todavía inclusive el hecho de que ha creado un sinnúmero de empresas estatales que todas son deficitarias, todas son ineficientes, ninguna genera utilidad y son de la peor calidad. Pero a esto viene algo que es mucho más complejo, es el hecho de que probablemente tenga que hacer un ajuste fiscal lo más urgentemente posible
el gobierno nacional, teniendo en cuenta que tiene una cantidad de 500.000 empleados públicos. Y lo más probable es que en este año o hasta el próximo tenga que reducir en una capacidad de 150.000 despidos que son del Estado Nacional, porque así no va a tener la capacidad económica para cumplir con la balanza de pagos el gobierno nacional. ¿Qué implica esto? Definitivamente que la situación económica del país no es nada buena, más allá de que le hayan dado un reconocimiento al ministro de Finanzas, al ministro de Economía, indicándole de que es un buen ministro, pero eso no implica en definitiva de que la economía tenga una perspectiva. La situación económica nacional, con los conflictos, con la incertidumbre, con un gobierno que no dialoga, que no concerta, que no tiene la voluntad de unificar a los bolivianos, que no busca dar seguridad jurídica y que más bien atenta en contra del conjunto de la ciudadanía y atenta en contra del aparato productivo cruceño, que es el único aparato productivo eficiente, en definitiva nos está llevando a la hambruna en los próximos años. La situación, no sabemos cuál será el plan maquiavélico del gobierno, pero algo se trae entre manos y por algún motivo es que ha buscado la forma de secuestrar al gobernador, de generar los conflictos de esta índole, de permanentemente traslado de tropas aquí a Santa Cruz, de conflictuar el tema cruceño. Eso tiene alguna segunda intención. Y la intención que a primeras luces se ve es que trata de tapar la situación económica actual y en perspectiva que se viene por conflictos políticos, por distraer la atención, por hacer ver que hay movimientos sociales y políticos que están conflictuando la economía y no que la economía en este momento está en una perspectiva totalmente negativa. Una cosa fue cuando el actual presidente simplemente manejaba una chequera y teníamos cerca de 15.000 millones de dólares de reservas nacionales y que era girar y girar y girar cheques y gastarse y despilfarrar el dinero. Hoy día no hay dinero y hay una cosa que es muy complicada. Muchas veces los problemas políticos pueden desestabilizar los gobiernos, pero a los gobiernos definitivamente, y este es un tema histórico por toda la vida y quienes lo saben en materia política, los gobiernos se caen solos cuando la economía está en cifras rojas. Muchas gracias, nos vemos mañana.